Identificamos la palabra didáctica en diversos ámbitos de lo educativo como son materiales, estrategias, entre otros. Pero, ¿qué es en sí la didáctica? Centrémonos en la comprensión de este término. Se le define como la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, detallando las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educandos. Otros autores van incluyendo aspectos científicos, normativos, prácticos a esta asignatura. Analicemos, por tanto, su aproximación histórica para seguir comprendiendo el significado. Uno de los grandes aportes de Comenio es la concepción de una educación universal para todos. Por tanto, dedicó su estudio al análisis de los recursos didácticos y del currículum. Y en esta búsqueda identifica al menos 5 sistemas educativos en Europa que van enriqueciendo el concepto de didáctica. Primero, el monaquismo. Cerca del año 528 se aplica el famoso Código de San Benito o la Regla de San Benito, que contenía 73 artículos. Se aplicó a los monjes de toda Europa occidental. Incluía una rígida disciplina en la que se contemplaba el uso del látigo, del calabozo y otros castigos. Pronto se expandió como la pedagogía benedictina, hacia los novicios como a las familias cristianas que solicitaban educación de sus hijos. Incluía 2 legados importantes. Inciso A, la organización de las 7 artes liberales: gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Inciso B, la importancia del trabajo manual en la educación, enseñanza del cultivo de la tierra, del trabajo en cuero, metal y madera, entre otros muchos. Segundo, la caballería. Entre los siglos X y XI, solo los clérigos gozaban de instrucción. El resto de la población era analfabeta, incluso los nobles. Por tanto, al mejorar su situación en el siglo XII, surgen en estos ciudadanos el interés por conocer la cultura, surgiendo entonces la educación caballeresca o la caballería, modelo de instrucción que buscaba conducir a los caballeros hacia los principios morales, teniendo como base la concepción cristiana. El proceso era el siguiente. Desde el nacimiento, a los 7 años, debía ser enseñado en el seno familiar. De los 7 a los 14, se enviaban a algunos señores nobles que les enseñaban a comportarse en sociedad. A los 14 años, se les convertía a los hombres en escuderos, acompañando a un caballero, cuidando caballos, la armadura y ayudaban a las batallas. A los 21 años, ya era un caballero, ejercitado en equitación, boxeo, natación, canto, ajedrez, cetrería y torneos. Debía comparecer ante un jurado donde hacía su promesa de fidelidad, protección a las mujeres y huérfanos, de no mentir, de vivir en paz y de luchar por la iglesia. Las jóvenes, por su parte, se convertían en damas de honor de las señoras de la corte, aprendiendo el arte de la costura y el bordado. La característica de este sistema era la utilización del método del ejemplo, legado del cristianismo, y su práctica mediante las obras, como enseñaba la Iglesia Católica. Punto número 3. Cuando los burgos o la burguesía logró conseguir el derecho de administrar los territorios donde habitaban, surgieron las comunidades o municipios libres, y las personas se organizaron de acuerdo a la labor que desempeñaban dentro de esa comunidad, naciendo así la educación de gremios. Por tanto, con la monopolización de los impuestos se llevó a cabo la división de tareas, así como la aparición de los obreros y propietarios. La enseñanza que recibían era de corte técnico, industrial y comercial, y constaba de 3 fases. Fase 1. Aprendiz. El niño que trataba de aprender un oficio, a cambio de techo, abrigo y sustento, recibía instrucción. Fase 2. Compañero. El joven que ya estaba capacitado podía sentarse a la mesa del maestro y recibir un pequeño salario. Fase 3. Maestría. Cuando pasaba el examen era nombrado maestro y podría instalar su taller o empresa y participar en la asamblea del gremio. Punto número 4. Escolasticismo.
consistía en estudiar las grandes obras de los autores clásicos, con el fin de comentarlos en forma sistemática para después emitir conclusiones. Las personas estudiaban en una escuela episcopal o en la universidad. De entre estas obras destaca la obra del magistro Tomás de Aquino, la cual alude específicamente a los temas didácticos, como la importancia de la experiencia, la relación maestro-alumno, como la correspondencia ante el conocimiento específico del maestro y el potencial del alumno, en cuanto a su capacidad de interrogación para enfrentar problemas. Punto número 5. Universidades. A partir del escolasticismo, la organización de gremios, el auge de la ciencia y tecnología, como otras circunstancias, surgen las universidades europeas en el siglo XIII. El primer nombre era Studium Generale, para enfatizar el carácter general. Posteriormente surge el concepto de universitas, cuando se organiza como corporación de maestros y alumnos, adquiriendo un sentido de institución docente. Se inicia a los 14 años bajo la tutela de un maestro hasta ser capaz de leer, escribir y hablar latín. Al aprobar el examen, se daba el título de bachiller. Proseguía estudiando de 4 a 7 años, hasta ser capaz de discutir su tesis. Si tenía éxito, recibía la licencia para enseñar y ser admitido como maestro. El método utilizado se dividía en 3 momentos. Primer momento, las lecciones. Exposición de libros que se tomaban como base para la enseñanza. Momento 2, las repeticiones. Comentarios de las partes complicadas de los libros. Y momento 3, las disputas. Semanalmente, un maestro dirigía una ponencia y los demás profesores apoyaban o disentían sobre los argumentos presentados por el expositor. Un ejemplo claro de estos modelos que emplean la didáctica en la universidad son los tecnológicos, que se caracterizan justamente por proporcionar educación de corte técnico, industrial y comercial, como el Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Para aplicar la didáctica en nuestras aulas, es preciso incluir técnicas como, por ejemplo, la de simulación, donde a partir de realidad virtual u otras herramientas se expone al sujeto a vivir experiencias reales de lo que se está aprendiendo. Nuestra función como educadores, como facilitadores, es lograr aprendizajes significativos para la vida. Por tanto, en la didáctica encontramos una aliada que nos permite acercar el conocimiento hacia el discente. Con los métodos expuestos en este video, vemos la evolución de métodos, técnicas y estrategias, cada vez más idóneas al respeto del sujeto. Pero en cada etapa, la didáctica estuvo presente. Solo fue evolucionando en sintonía con la época. Más adelante hablaremos de ella en la actualidad.